Vale, pues Bueno, muy buenas, encantado, Pedro. sí. Encantados de concedernos esta entrevista, de Eso verdad. Es un placer contar contigo. El mío de estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, yo me presento, soy Adrián, soy un estudiante de periodismo, que me dijo Muy José bien. Carlos Sí. que bueno, iba a hacerte una entrevista y digo, vale, pues yo también me apunto porque siempre está bien conocer cosas nuevas, claro, y bueno, un placer estar contigo, claro que sí. El placer es mío, Adrián. De verdad, Gracias. a mí la carrera de periodismo es una de las que más me gustan Ujú. porque lo ejerzo desde que tenía 16 años, ¿no? 16 años. Y eso, pues, quieras que no, pues te ayuda a comprender un poco cómo funciona el periodismo, Es verdad, indudablemente. es verdad. ¿Cómo y cuándo empezaste en el sector audiovisual? Referido a detrás de cámaras, porque te he visto, Pedro, en vídeos que has hablado de que has trabajado detrás de cámaras, como Sí. presentador también, hace ya años. No sé si ahora también, Sí. como locutor o redactor. Pues como todo, he trabajado De prácticamente todo. desde hace mucho tiempo. Mira, yo empecé con el sector periodístico, entre comillas, bueno, pues creo que cuando tenía 14, 15 años, o sea, una cosa así. Y digo 14 o 15 años porque en la ciudad donde yo me crié monté una emisora clandestina de radio que se llamaba Radio Galeón. Bueno, y me la hice yo, de hecho la tengo allí, Anda. en aquel rinconcito. Vale. Era una emisora de un vatio y yo me construí un dipolo y bueno, pues, en fin, como me gustaba el misterio, lo que hacía era contar historias de misterio. Vale. Y bueno, el problema es que yo no sabía si me oía alguien o no. Y así empecé yo, ¿no? Con Radio Galeón, la voz de tu conciencia, así. Y emitía todas las noches de 11 a 12 de la noche. Vale. Y bueno, pues un día, nada más que me escuchaba mi novia en aquel entonces, que hoy en día es mi mujer, Sí. y bueno, yo digo, vale, pues tengo un oyente. Hasta que un día se me ocurrió decir el teléfono. Y mi padre casi me echa de casa porque el teléfono no paraba de sonar. Porque había muchísima gente, vamos, cosas que se hacen cuando eres bastante más joven y no tienes la conciencia de que te pueden estar escuchando muchísimas personas. Claro. Aprendí la primera lección del periodismo. Cuidado con lo que dices, que alguien puede opinar, ¿no? Es verdad. Y entonces, bueno, pues así empecé yo con el tema periodístico. Luego ya, pues con 16 años o demás, me entrevistaron para la cadena SER en Onda Media, Vicente Hipólito, que lo recuerdo, y luego ya, bueno, pues empecé un poco mis andaduras dentro de lo que era el mundo de la radio. Empecé con la radio, lógicamente. Vale. Luego ya me pasé a televisión con la televisión de Alicante, que en principio se emitía un programa que yo hacía, que era Noche de Misterio. Por supuesto, yo ya había estado colaborando con otras cadenas como Antena 3, Vale. Antena 3, con la primera, esporádicamente, en ocasiones con la segunda, es decir, Televisión Española. Yo era muy joven en aquel entonces, pero claro, como investigaba una de las facetas raras de la sociedad, que era el misterio, Claro. y bueno, pues a la gente le llamaba la atención, ¿no? Y bueno, pues así empecé Noche de Misterio, que fue un programa que yo hice en la antigua Canal 15 Televisión de Alicante, que luego fue Localia, y que se distribuía aproximadamente por unas 200 y pico televisiones a nivel nacional, ¿no? Hola, buenas noches, soy Pedro Amorós y quiero darle la bienvenida a esta Noche de Misterio. Una noche de misterio que evidentemente va a formar parte de toda la historia. Acompáñenme porque vamos a hablar hoy sobre el tema de las casas encantadas. ¿Creen ustedes que las casas encantadas forman parte de esa historia? ¿O creen ustedes que puede llegar a ser realidad? Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello y además de muchas cosas relacionadas con el mundo del misterio. Bueno, fue súper interesante, a mí me gustó mucho, la experiencia fue muy bonita, teníamos unos índices de audiencia alucinantes y bueno, por supuesto, paralelamente, pues estuve colaborando con muchos medios como Antena 3 durante muchísimos años, en el programa Alerta 112, con Telecinco, con Canal Plus, el antiguo Canal Plus y determinadas cosas, ¿no? Y eso, lógicamente, pues me puso un poco tras la pista del mundo del periodismo, que era un mundo que me encantaba, yo veía que me gustaba, formaba parte un poco de lo que de lo que a mí siempre me ha gustado, que era transmitir, y me encontraba muy a gusto. Y luego, bueno, pues empecé con otras emisoras a nivel nacional, presenté para Televisión Española,
con el programa Ghost Hunting, que era una fórmula inglesa que se adaptó aquí a España, tuvo un éxito brutal, gustó muchísimo, y así progresivamente, ¿no? Progresivamente. Y a la par de esto, pues fui colaborando con medios internacionales como la Televisión de Colombia, que mañana precisamente tengo una entrevista con ellos, o con la televisión de Japón, una que hay en Japón, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, lo recuerdo, pero por no equivocarme, sí. Mejor no. Mejor no. Mejor. Y así progresivamente con varias televisiones del mundo. Trabajé también incluso en algunos capítulos que fueron retransmitidos en la BBC, y también para algunos reportajes en CNN, y así muchísimas televisiones. Con lo cual, un poco el espectro de mi labor periodística es divulgación, un poco paracientífica. Digo paracientífica dentro de lo que es el sector que yo abarco, que es precisamente el misterio. Y el misterio, aunque está muy entredicho, pues tiene muchísima gente que le sigue. Y bueno, pues de algún modo es un poco ese nicho que yo siempre he tenido dentro de lo que es el mundo de la televisión, del periodismo, de la radio. Y actualmente, bueno, pues trabajo pues con Radio Nacional de España, con Onda Cero también, con la COPE, bueno, en fin, y así. Madre mía. Un bagaje increíble. Y también hasta escriben novelas, ¿no? ¿Has escrito? Son muchos años. Claro, normal. Es que te busca las habichuelas o si no, claro, es que... Y encima no es... Perfecto. También has escrito novelas, ¿verdad? ¿Has escrito libros? Escribí una novela. Sí, vale. Yo tengo varios libros escritos, yo soy escritor del grupo Planeta. Vale. Y tengo varios libros escritos. Mis libros son ensayos, ¿no? Ensayos, vale. El misterio de las psicofonías, el gran libro de las psicofonías, ¿quién hay ahí? Muy centrado dentro de lo que es el espectro mío. Claro. También tengo uno que yo considero que es un gran libro, uno de los que más me gustan, que se ha convertido en un bestseller, que es La guía de la España misteriosa. Vale. Y luego que está reeditándose constantemente, se puede encontrar en las librerías y demás, ¿no? Y luego también el gran libro de las psicofonías, ¿no? Y mi novela, el gran libro de las psicofonías, es un ensayo enorme sobre el tema psicofónico, que tiene unas 800 páginas, y bueno. Y luego la novela que yo tengo escrita es El séptimo ancestro, que es una novela, medio ensayo, medio novela. Es una novela que podríamos decir que tiene algunas connotaciones históricas, porque son verídicos, a pesar de que está novelado, pues el aspecto general es verídico, ¿no? Vale. Y eso es lo que más o menos llevo escrito, ¿no? Tengo también otras proposiciones de Planeta con las que estoy ahora trabajando, junto con el desarrollo de mi canal de YouTube, que es Aventura del Misterio. Que, bueno, pues ahí las labores de difusión... Tío, hay algo. Míralo. ¿Lo has oído, verdad? Sí. Vamos, más tú dices, has oído lo que ha entrado. Está muy flojita. Hay lugares especiales, lugares que parece que tienen una alma propia. Hay casas de las que se dice que están encantadas o que quizás están malditas por algo, y esa vibración parece perdurar después de que sus moradores hayan desaparecido. Hoy vamos a trasladarnos hasta uno de esos lugares especiales y vamos a ver qué ocurre. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Conducción y dirección pues son obvias, ¿no? Se ven prácticamente día a día. Y ese es mi espectro periodístico. O sea, tú, Pedro, en tu canal de YouTube eres tú el que llevas todo. O sea, la edición, el montaje, la producción, claro, que detrás hay que organizar todo. Y es que, vamos... Mucho trabajo, claro. Sí. Mira, yo os explico. Yo he trabajado con muchos medios. He trabajado, pues por ejemplo, con Discovery Channel, hice varios capítulos. No el DIMAX, sino el internacional, que también se transmitía por DIMAX, ¿no? Sí. Y te puedo decir que yo estaba acostumbrado que, por ejemplo, vengan aquí a mi estudio a grabar, o vamos a rodar un documental, un capítulo,
Y bueno, pues venía el productor, venía el realizador, venía el cámara, un ayudante de cámara, que era el que llevaba los cables para que el de la grúa, el gruista, y el técnico de sonido, lógicamente. Y bueno, pues fíjate, 8 o 10 personas para rodar un capitulito, ¿no? Un capitulito que... Pero ¿qué es lo que pasa con Aventura del Misterio? Aventura del Misterio es un programa de YouTube, es un reality, realmente. Es un programa de divulgación, de entretenimiento, es su base, pero es un reality, donde yo combino un poco la realidad de la investigación, la historia y la cultura. De manera que ese embrollo es lo que hace que funcione. Y que funcione y que a la gente le guste, que se interese. Pero ocurre una cosa. Si yo quiero estar a la altura de una televisión, necesito 8 personas. Claro, es que... No podría hacerlo. No por nada, sino porque cuando se va a investigar en un sitio hay que solicitar permisos, hay que hacer 1000 cosas. Porque yo he tenido, por ejemplo, en el preventorio de aguas de Busot o de Aigües, que está en la provincia de Alicante, pues yo he tenido la posibilidad y la vivencia de ir a grabar un programa con Antena 3, meter un camión de esos de 3 ejes con un generador enorme, con atrezo, con todo para hacerlo, y luego allí mismo que no nos dieran permiso para grabar los antiguos propietarios del preventorio. Entonces, bueno, pues esto ocurre, ¿no? Pero ¿qué pasa con Aventura del Misterio? Que en Aventura del Misterio, como yo no tengo que dar muchas explicaciones a nadie, y como siempre respeto un poco la privacidad de los lugares, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo soy el cámara porque a la gente le gusta verme ahí, que yo llevo la cámara. Cuando me voy con mi compañera Marta Ruiz de Rojales Misterioso, que tiene otro canal magnífico que invito a que lo veáis, ¿no? O me voy o tengo un invitado, o me voy a hacer una investigación a algún sitio, la cámara y yo somos uno. No se podría hacer lo mismo con 8 personas detrás, porque yo trabajo con la intimidad, es decir, meterme en un sitio, ver qué es lo que se siente, y entonces no da para una persona, pero cuando metes más personas se rompe la magia, y es por ello por lo que necesariamente el formato de Aventura del Misterio, esa fórmula de Aventura del Misterio, que a mí de momento me está funcionando bastante bien, pues yo lo he adaptado a que yo soy el cámara, yo soy el sonidista, yo soy el realizador, el productor y el actor, ¿no? Y entonces, bueno, pues es por lo que también se hace esto. Y no funcionaría un sistema como el de una televisión convencional, porque para eso ya tienes la tele. YouTube, por ejemplo, te proporciona, como la red social más importante del mundo, YouTube te proporciona la posibilidad de que tú expongas tu trabajo y tus opiniones, y sabes que lo que tienes delante tienes detrás, ¿no? La gente es consciente de ello, y por eso YouTube les gusta. Y les gusta como medio de transmisión, les gusta como medio también para saber qué es lo que hay de verdad detrás, aunque realmente, y por desgracia, hay muchos grupos que falsean, pero dentro de lo que es mi fórmula y la fórmula que yo tengo, me lo tengo que hacer yo todo, desde la edición hasta todo prácticamente. ¿Y qué os voy a decir a vosotros, que también sabéis del tema? Claro. También te quería pedir una opinión, Pedro, hablando por privado y tal, ¿qué te ha parecido una primera impresión del canal nuestro? Bueno, me ha parecido interesante. Es una ilusión, un método, una fórmula que tiene algunos problemas. Y tiene algunos problemas relacionados con el SEO. ¿Por qué? Pues porque vosotros, al tocar muchas variedades, tenéis un problema de nicho. Y ese problema de nicho significa que al que le gustan las patatas no le gusta el arroz, y al que le gusta el arroz no le gusta la zanahoria. De manera que tenéis vuestra audiencia diversificada. Y es difícil captar audiencia. Yo, por ejemplo, mi nicho es misterio. Todos los espectadores y los seguidores que yo tengo, que en este momento serán 81.000 seguidores más o menos, pues son misterio. Y les gusta el misterio. Y les gusta mi forma de narrar, de expresar, de contar las cosas. Y eso es un poco la magia, ¿no? Entonces, vuestro canal a mí me parece muy interesante, porque todo me parece muy interesante realmente.
Y lo que haría sería buscar un objetivo, ¿no? El objetivo, el nicho, y centraros en ese nicho. Es mi comentario personal. Pero bueno, me parece extraordinario, interesante y sobre todo la ilusión que le ponéis. Sí, la verdad. También te quería preguntar, has dicho que desde pequeñito te surge la pasión por el misterio. Sí. ¿Qué sientes grabando? ¿Cuál es a lo mejor tu anécdota más espeluznante? Bueno, ¿qué sientes grabando? Eso es lo que nos interesa también. Porque tienes bastante valor y... ¿Qué Claro. sientes grabando? Y Claro. te tiene que gustar. Bueno, Claro, exacto, te tiene que nacer. Pues mira, yo cuando voy a hacer, por ejemplo, una aventura del misterio, no me propongo nada más que hacer lo que a mí me gusta, desarrollar mi ilusión. No me centro en nada. Yo cojo mis equipos, cojo a mis compañeros, en este caso, por ejemplo, Marta, Vale. o Francis, o Juanjo, Copérnico, cualquiera de mis colegas que suelen acompañarme, y bueno, pues me meto en un sitio a ver qué es lo que ocurre. Y lo hago olvidándome un poco de la cámara, pero sin olvidarme de lo más importante, de quien hay detrás de la cámara, que son todos mis seguidores, Exacto. que me acompañan en cada una de las aventuras. A veces siento, pues por ejemplo, en la última aventura que hemos subido, que se bautiza como Terror Extremo, aunque esté un poquito fuera de línea temporal, Sí. pero os puedo decir que hay cosas que yo no me explico. En primer lugar, yo soy totalmente cientificista. Sí. A pesar de hablar de misterio, soy cientificista. Mi formación es totalmente científica. Yo tengo una mente estructurada científicamente. Y hay cosas que en otras personas no se lo plantean, pero yo sí. Yo tengo una visión científica de qué es lo que ocurre. Y creo que debemos de ser o de tener ese grado escéptico que nos diferencia de creer todo lo que ocurre, ¿no? Y ese grado escéptico es lo que te hace ser un poco distinto en el sentido que yo abarco, que es un tema polémico, que es el misterio, porque cualquiera puede creer o cualquiera puede no creer. Mi objetivo es demostrar, y es por ello por lo que lo grabo todo. Vale. Y lo que se ve es lo que hay. Claro. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo concreto. Sí, vale. En la última aventura que yo hice, nos metimos Marta y yo a realizar una exploración en una casa y una experimentación. ¿Pero qué? ¿Por qué han hecho esto? Esto es ganas de romper por romper. Es destruir, Marta. Sí, sí, no, es el placer de hacer en ese sentido. ¿Y esto qué va a ser? De verdad, en serio, ¿Qué es yo... eso? Un relé o algo así. Ah, sí. Un relé. Estaba aquí. En serio, yo cuando veo este tipo de cosas es cuando me doy cuenta de que el ser humano nos vamos a extinguir. A lo mejor era para llevarse algo que estaba aquí a este lado, pero no tenés ¿Qué va? Pero si ahí no hay nada. Fijaos el boquete que han hecho aquí. Pero romper, por Dios. Yo creo que esa gente no ve estos programas nuestros. ¿Qué va? No lo ven. Pero exploras y luego experimentas. Vale. Bien, pues en ese momento, como yo grabo sonido con mucha definición, muy sensible, pues una carretera que tenía bastante cercana, a veces pasaban los coches, y para minimizar ese impacto sonoro, lo que hice fue cerrar todas las ventanas de la casa, que estaban abiertas. Vale. Bueno, las tenías cerradas completamente con un pestillo, con un cerrojo, ¿vale? Bien cerrado, vale. Y se ve porque lo hago así, ¿no? Vale. Claro. Y de repente, estábamos experimentando con transcomunicación psíquica, dícese Ouija, para el que no Vale. sepa lo que es, Sí. y de repente yo empiezo a hablar en un momento además se puede ver, oye, porque sí, hemos cerrado todas las ventanas, y ese crujido que ha habido en aquella ventana, ¿cómo es posible? Será el viento, pero si no hay viento. Ya. Ese crujido, qué raro. Una ventana bien cerrada a cal y canto, que si veis el vídeo podréis comprobar que estaba bien cerrada. Que estaba atorado. Pero ¿y qué te ha pasado? O sea, quiero decir... Los dos a la vez. A la vez. Te ha quedado pillado, ¿eh? Es que miras que no va ni para adelante ni para atrás. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Un peligro para quién? Para nosotros.
es esa pregunta. Hostia, estoy sangrando. Marta, espera. Antonia, ¿estás aquí con nosotros? Ahora le he dicho que se puede hacer los dos a la vez. Nos está respondiendo con los sensores, no con la ouija. Es cierto. Es que sí. A soltar el máster por los A ver, anda. Te lo juro que lo he oído. No, sí. Lo mismo. ¿Qué ha pasado? Marta, en serio, os lo juro. Se me han puesto los pelos de punta. Me acaban de coger una pierna. Y de repente la ventana, justo cuando yo mencioné ese momento, la ventana se abrió de estampida tirando todo lo que tenía delante. Fíjate. Wow. Os aseguro que eso no tiene explicación. Claro O sea, que no. Puede llegar el viento a hacerlo, por supuesto, Sí, pero pero- el viento, ¿quién lo hace? Claro. Y por otro lado, si la ventana está con un pestillo oxidado atorada, Fíjate. ¿por qué ese estampido de la ventana? Ostras. ¿Podría haberse soltado el pestillo? Y ya está. Pues no se soltó porque lo volví a poner después del suceso, ¿no? Sí. ¿Por qué cuando yo digo hay alguien ahí, un sensor óptico direccional hacia un punto se dispara en el mismo momento que se dispara otro que estaba en otra estancia de la casa, con una pared por medio, y son ópticos? ¿Por qué? Claro. Porque en un momento dado yo voy con la cámara y justo en ese instante noto cuando como que detrás de Marta, en la penumbra, había una sombra que se movía. No hay una sombra que se mueve naturalmente. Claro. Ya. Y de repente que esa sombra haga un sonido como de bajar las escaleras apresuradamente, como si fuese una chaqueta que se está moviendo. Una A ver, chaqueta. por muy escéptico que yo sea, hay cosas que no me No se dejan pueden explicar. indiferente. Y ante determinadas pruebas, no puedo más que concluir que a veces tenemos que pensar en que lo paranormal sí existe. Claro, Y por sí. mucho que yo quiera no creer o quiera intentar demostrar las cosas, a veces no hay pauta para hacerlo, ¿no? Claro. Quiero decir con esto que en algunas aventuras del misterio, en algunos lugares que incluso no he grabado, pues he tenido la oportunidad de pasar algo de miedo. Y no estoy diciendo que yo, por ejemplo, en esta aventura tuviese miedo, pero sí el sobresalto de determinado estímulo, que sí que se llama miedo psicológico, que nos traslada un poco a pensar que puede haber algo detrás de la cámara o detrás de la oscuridad, ¿no? Más o menos ese es el planteamiento. A mí me pasa eso, bueno, es que no, iba a hacer un comentario, a mí me pasa eso y no sé ni cómo reaccionar, yo me hubiera salido pitando. O sea, Bueno, a veces el miedo es algo que se adquiere y no es cuestión de ser valiente. El miedo a lo desconocido es un miedo natural, es un acto reflejo Sí. que tenemos antropológicamente ligado al ser humano en su evolución. Entonces, para poder defendernos del entorno donde vivimos, el miedo nos prepara, ¿no? Es Con lo verdad. cual es un estímulo, no hay que preocuparse por tener miedo. Lo que hay que preocuparse es no caerse en esos lugares, de no caerte en un Eso agujero o en un pozo, que puede ser, ¿no? Pero sí te diré que a veces ocurren cosas. Y por ejemplo, en esta aventura que yo comentaba, que se llama Terror Extremo, creo que sí, o Sí, algo, de los últimos en la vídeos. en la Casa de la Colina, Sí. pues realmente te das cuenta de que te trasladas a un mundo que no controlas, ¿no? Y por muchos años que yo llevo pues casi 40 años de mi vida investigando, empecé muy joven, te das cuenta de que hay cosas que sigues sin entender, ¿no? Y el por qué ocurren, pues no se sabe. Es como cada lugar es único, cada momento es impredecible. Por supuesto De que los sí. lugares a los que vamos, no sabes qué puede ocurrir, si ocurrir, no ocurrir, porque hay en lugares que no ocurre nada, pero va otra gente y le ocurre algo. O sea, Ese es el misterio, Claro. José, de lo paranormal. Fíjate, en parapsicología se conocen como las 3 Es. Los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos. Mira. Con lo cual, no es ciencia porque no sigue la rigurosidad del método científico. Es decir, si tú vas a las 4 de la tarde a esa casa, vas a grabar la misma psicofonía que yo. Eso sería el método científico. Entonces, no es así. Intervienen otros factores que hacen ser diferente el momento, ¿no? Y por eso tenemos que contar en ese momento con que algo puede ser esporádico. Pero basta que vayas tú solo con algún amigo tuyo o con alguna amiga
y te des cuenta de que empiezan a pasar cosas, ¿no? ¿Es el miedo? Pues puede ser, porque yo también he jugado con el factor miedo. El factor miedo, dentro de la parapsicología, desarrolla un potencial PSI, es decir, psi, que la mente se conoce con el nombre de telergia o psicorragia, emana una especie de energía que impacta en el ambiente. Y esto genera una potenciación de los fenómenos paranormales que se producen en el lugar. Con lo cual, cuando vas a un lugar con miedo, suelen pasar cosas. Ya. ¿Y tú crees, Pedro, que esas energías se alimentan de los miedos? Por supuesto que sí. Bueno, Sí. no sé si de todo, pero por supuesto que los miedos es un factor importantísimo a tener en cuenta. Si tú haces una sesión de Ouija y tú tienes miedo, no deberías de hacer esa sesión de Ouija, porque entonces te va a salir algo ahí que va a darte justo donde te duele. Y por eso el miedo es un factor que Claro. yo creo que hay que evitarlo. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Y he estado solo en sitios, tendría experiencias extracorporales de su cuerpo, ¿no? Sí. Y te aseguro que no tengo miedo. Y sin embargo, hay momentos en los que te das cuenta de que sí. Por ejemplo, mira, en la aventura yo tuve miedo, en un momento. Vale. En un momento. Y tuve miedo justo cuando yo acababa de cerrar las ventanas, en esa que estaba comentando antes, ¿no? Sí. Y fue cuando vi la sombra detrás de Marta, porque pensé que era una persona, porque pensé que era algo físico que estaba ahí. Claro. No era nada, era una sombra. Pero yo veía que había algo ahí agazapado que no lo distinguí. No lo distinguí y entonces hay un momento en el que yo digo, Marta, como diciendo, cuidado, alerta, Sí. que hay algo. Pero no, si tú tienes miedo porque te pegas un susto, pegas un grito. O como Sí, Marta verdad. hace, que se ríe, Claro. brillantemente, ¿no? Pero es risa nerviosa. Hay personas que les da por reírse y Marta es una de ellas, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes un impacto de miedo, normalmente hay gente que se queda paralizada. Sí. Pero no, yo es que intuí peligro, no miedo, porque vi una sombra y pensé que podía ser alguien que estaba allí escondido, agazapado. Ya. Y cuando entonces esa sombra se desplazó con ese ruido y a Marta le tocó el pelo, entonces ya dices, bueno, y entonces ya piensas en lo paranormal. Y tú, Pedro, comentando lo de la Ouija y tal, es que a mí es una de las cosas que me llamó mucho de ti, de la atención, la primera vez que te conocí en YouTube y tal, con la naturalidad con la que utilizas la Ouija, a mí me impresionó. Y yo dije, ¿cómo este hombre puede...? Estar tan tranquilo, ¿no? Estar- Sí, o sea, y con una naturalidad Sí, y que a mí me impactó eso de ti. O sea, cómo cuando utilizas la Ouija... ¿Cómo logras esa tranquilidad o cómo...? Sí, de esa manera. Y también cuando controlas la anilla o ¿cómo lo llamas? El máster. El máster. Vale. Eso es una de las cosas que más me impactó de ti. Lo primero que hay que hacer, yo llevo muchos años investigando con Ouija, muchísimos, no sé ya cuántos, pero casi tanto como la psicofonía, porque al fin y al cabo tanto la psicofonía como la Ouija son dos cosas distintas. La psicofonía es transcomunicación instrumental, es decir, aparatos tecnológicos que graban y exponen, y lo que han grabado lo exponen. Entonces, si tú has detectado una voz que no estaba allí, es que realmente se ha producido una Claro, interferencia. claro. En la Ouija ocurren varias cosas y hay que entenderlo. Un tablero Ouija son unas letras, unos números y un máster, que es un perfil. Las personas ponen sus dedos y la Ouija se va desplazando. Por muy crítico que seas, la Ouija se mueve. La Ouija se mueve por varias razones. La primera de ellas se denomina efecto ideomotor. El efecto ideomotor es una particularidad que todos los seres humanos tenemos y los animales también, que normalmente podemos llegar a desplazar intuitivamente nuestros dedos involuntariamente. Vale. Pero luego también están ese tipo de impulsos neuromusculares que hacen que se muevan. Y a todo esto tenemos que sumarle un factor muy importante, que es el factor trascendental. La Ouija es por ello, por lo que es un fenómeno de transcomunicación psíquica, que tiene que ver con la mente. Si estamos Marta y yo y realizamos una experiencia de Ouija, nosotros no movemos la Ouija, es indudable, porque además a veces la Ouija comete faltas de ortografía que yo no las cometería, ¿no? Porque soy escritor y no podría, ¿no? Pero
Pero bueno, sí, la Ouija se mueve, nosotros no la movemos, o sea, eso está claro, voluntariamente. Pero hay una parte de nosotros que sí la mueve por ese efecto ideomotor. Entonces, esto se combina con una parte trascendental. Y la parte trascendental es la parte que posiblemente sea el contacto con ese otro lado, con lo que nosotros podemos conocer como más allá, ¿no? Unas veces más, otras veces menos. Pero siempre nosotros, los experimentadores, creamos un grupo de conexión con esa otra parte. Y el resultado es eso. Cuando tú comprendes esto, te das cuenta de que la Ouija es un sistema de contacto, un sistema de trabajo, de experimentación, que está ahí y que tú puedes utilizarlo de una manera o de otra. Claro. Pero cuando tienes miedo y cuando empiezas a decirte soy Belcebú o soy el diablo y te voy a matar o tal, sí. Directamente tienes que ser consciente de que probablemente parte de eso sea tu subconsciente o no. Y ahí es donde entra lo que es el juego de los espíritus, el juego de las entidades y de las energías que pululan probablemente por nuestro alrededor. Y que muchas, pues, algunos los denominan espíritus burlones o algo así, pero jamás tienes que tener miedo. Y por ello, a mí siempre me gusta hacer las cosas naturalmente, dándole el rigor necesario, pero siempre naturalmente. Y quitarle un poco ese velo tan satanista, tan esotérico, profundo que tiene la Ouija, que nos hace también tener ese miedo y que se abran ventanas que no se deberían de abrir. También te quería preguntar sobre si has tenido referentes o... porque sabes muchísimo, claro, de las psicofonías. ¿Has tenido un maestro o cómo has aprendido tanto? Si tú has sido tu propio maestro, sí. O la experiencia, claro, lo ha hecho todo también. Bueno, yo creo que todos en la vida tenemos que tener maestros. Sí. Mi principal maestro es mi padre, es indudable. Mi padre, que no tiene mucha idea de los fenómenos paranormales, pero es una persona profundamente escéptica, ¿no? Y me ha enseñado mucho acerca del escepticismo. Yo he tenido muchos maestros, gracias a Dios. Yo he tenido muchos maestros, como por ejemplo el doctor Fernando Jiménez del Oso, bueno, nuestro querido Fernando, que ya murió, pero a mí me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y yo aprendí, lógicamente, de otros que han sido colegas míos, también Sinesio Darnell, que era un investigador que ya murió también, como también el profesor Germán de Argumosa, que fueron amigos míos con los que tuve la posibilidad de tener muchísima relación y muy buena amistad, pero que empezaron siendo maestros, siendo referentes. Y luego yo, por mi condición, por mi idiosincrasia personal, pues soy muy autodidacta. No me fijo mucho en maestros y sí me fijo mucho en mis errores. Entonces intento subsanar mis errores para llegar a un buen fin, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he tenido. Con lo cual yo he tenido múltiples maestros y para mí mi maestro es la propia sociedad. Cada día que paso a leer comentarios y tal, para mí cada persona me tiene que enseñar algo, ¿no? Y aprendo constantemente de todo el mundo. ¿Y tú, Pedro, cuál es tu objetivo? O sea, en YouTube, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Pues transmitir, divulgar. Me gusta. Y me gusta hacerlo. Y me gusta hacer lo que yo sé hacer. El día que yo me aburra, dejaré de hacer programas. Porque además son muy, muy costosos, muy laboriosos de hacer, y lo sabéis. A mí cada programa, cada aventura, pues me cuesta aproximadamente 3 días de edición. Cada vídeo, madre mía. Demasiado, claro. 3 días de edición, pero más 1 de rodaje, más a lo mejor 2 o 3 de coger el coche y largarte a un sitio, buscarte un hotel, quedarte allí para poder estar al día siguiente. Claro, ese es uno de los problemas, sí. O esperar a que no haya nadie, porque a lo mejor vas y en el entorno hay una excavadora que está haciendo ruido. Claro. Y entonces intervienen múltiples factores, con lo cual para poder hacer Aventura del Misterio forma parte ya de mi experiencia profesional, de mi trabajo, y bueno, pues está ahí. Lo que yo busco, pues evidentemente existe una especie de repercusión económica que YouTube te paga por tus creaciones audiovisuales, pero tampoco te puedes dejar llevar por ello, ¿no? Porque primero, no con lo que yo desarrollo y con la cantidad de visualizaciones que tengo, bueno, pues sí, puedes llegar a tener un pequeño sueldecito, una ayuda económica, y es interesante,
pero todo depende de una formación constante, ¿no? Claro. A mí YouTube me gusta la sociedad, me gustan las redes sociales, en ese sentido, estudiar el comportamiento humano, pero me gusta transmitir, como os decía, ¿no? El objetivo mío es poco a poco ir teniendo más gente detrás que de algún modo me vaya incitando a que lo haga, a que siga. Y para mí esos comentarios pues son fundamentales, porque es la energía que yo cojo. Si yo tuviese comentarios malos, si yo tuviese ataques por todos los lados, que evidentemente haters existen. Siempre hay. Claro, en todos lados. Entonces me decepcionaría a mí mismo y a lo mejor no seguiría, no lo sé. Tendría que verme en esa tesitura y a lo mejor algún día llega, no lo sé. Hasta que pueda, a mí me gusta YouTube como método de transmisión. Y como soy una persona de divulgación y soy un divulgador, pues me gusta transmitir. Y no siempre las televisiones tienen el caché para hacerlo, y me explico. Si yo he estado en programas donde han tenido muchísimo impacto, han trabajado 80 personas, y a lo mejor un programa te ha costado pues 200, 300.000 euros de hacer un programa. Esto es poco, realmente, ¿no? Porque hay programas muchísimo más caros. Pero bueno, dentro de lo que es ese aspecto, si tú haces esa inversión, tiene que haber un productor. El productor ejecutivo es el que realmente pone el dinero para que esto se produzca, ¿no? Que un programa se produzca. Se llama inversión. Un inversor es un inversor. Hay gente que invierte en bolsa, gente que invierte en bienes e inmuebles y gente que invierte en programas de televisión. Y esos productores son los que realmente invierten su dinero y lo apuestan. Si tú apuestas tu dinero en una fórmula que a lo mejor ha tenido una caída dentro del estudio general de medios, te das cuenta, como productor, que, bueno, pues en lugar de hacer un programa de misterio voy a hacer uno de cocina. Y se te acabó el programa de misterio. Claro. Y toda la ilusión que tú tenías ahí, pues a lo mejor se ha disipado. Voy a poner un ejemplo. Yo estuve durante mucho tiempo haciendo un programa en Canal Sur Televisión, durante 3 años con mis compañeros, que se llamaba Flashback. Concuerda con la de las caras. Y sobre todo, la cara de Franco. Porque estuvo, durante algún tiempo, acompañando al resto de las caras. Por eso salió la cara de Franco. Porque la cara de Franco significaba Ya, precisamente aquí. Porque daban una señal de la guerra. Yo creo que es increíble porque, si no me equivoco, esta hipótesis es totalmente nueva para vosotros, porque según tú estabas, después de 12 años de investigación ahora mismo, Pedro, estabas estupefacto. Yo estoy alucinado, pero he hablado muchas veces con María, esta entrañable y buena persona. Adorable, sí. Y de verdad que me acabo de quedar alucinado, pero es que yo no sabía, o sea, ese planteamiento pues es impresionante. La verdad es que Pedro, vamos, yo sé de tus investigaciones tan serias y tan eficaces, pero hablando incluso con mi compañero, siempre diseñamos que lo importante era el sujeto. El sujeto. No, hay que decir que en Belmez los familiares nos han dado un trocito de estas caras. Pues es un detalle. Para que volvamos aquí a reproducir qué pasó. Porque hasta ahora, y perdona Ricardo, la investigación siempre se centraba en las caras, de qué estaban formadas. En las caras y en María. Pero que daba un aspecto, que aquí el psicólogo es más adecuado que yo, que es, ¿tiene María alguna circunstancia, algún momento de angustia que haya pasado hace muchos años, no importa, pero que haya sido traumático? Con mi querido Ricardo Bru, con Isidro Pérez Hidalgo, con Melinda Washington, que es una presentadora majísima, a la que le tengo un gran aprecio. Y bueno, pues el programa funcionó durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que ese programa se fue a Nacional, en lugar de estar en Forta, en la agrupación de televisiones autonómicas. Y bueno, pues salió el primer programa con una audiencia estupenda. Estábamos allí todos. Caramba, cuando el programa todavía no ha acabado ya sabíamos que se había caído. Y se había caído porque a un político le gustó, o sea, quería esa franja horaria y quería poner un programa en esa franja horaria. No voy a decir el nombre del político, ¿no? Claro. Pero, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos debemos a los medios? ¿Los medios realmente nos permiten expresarnos libremente?
Yo pienso que además no. fui guionista de uno de los programas de Ghost Hunting y os puedo asegurar que mis guiones iban a Televisión Española en Madrid, eran corregidos por un censor o por un corrector y luego nos lo devolvían con tachones. Lo que no podíamos decir y lo que sí podíamos decir. Entonces, claro, te das cuenta de que existe una especie de censura. Censura. Exacto. Y el día, lo digo por ti, Adrián, sobre todo, que estás estudiando periodismo, ¿no? Bueno, pues el día que te tengas que enfrentar a los medios, te darás cuenta de que no puedes decir todo lo que pienses. Es verdad, es verdad. Porque interviene el dinerito. Y entonces, como digas todo lo que piensas y lo que expreses, una de dos. Te largan. O dejas de estar en esa cadena o en ese medio, o, bueno, pues te hacen una oferta interesante para que te ocupes de los temas administrativos en lugar de comunicar, ¿no? Entonces, lo que tiene YouTube es que tampoco te censuran tanto, porque también tiene censura. Sí. Muchas. Sí la tiene. Claro, porque hay vídeos que te pueden, echar, ¿no? Los vídeos. Sí. Claro. Te los bloquean, Sí. Tú no puedes hablar de cualquier cosa. Si yo ahora digo aquí una palabra, probablemente, si esto va a YouTube, os corten el vídeo. Una palabra. ¿Te refieres, Pedro, a lo que estamos viviendo ahora? La conversación. No. No. Hay palabras que están cortadas. Yo tengo una lista secreta de las palabras que el algoritmo de YouTube cuarta, ¿no? Y cuarta y corta, ¿no? Hay diversos colores, el amarillo, el azul y el negro. Cuando está en negro, malo. Claro. Malo porque es que hay un sistema, antiguamente esto no estaba, pero hay un sistema actual que es un algoritmo que cuando tú subes un vídeo a YouTube, escucha todo lo que dices. Wow. Entonces, como diga esa palabra, a vosotros lo detecta y os cortan el vídeo. Es súper curioso, pero tenemos que llevar mucho cuidado. La gente no sabe realmente, y sobre todo pues porque detrás de mi canal hay 80.000 personas. Claro. Y es una responsabilidad muy fuerte. Y yo sé que la tengo, porque por eso hay una frase, y para mí es una norma, que es: tener un gran poder implica a tener una gran responsabilidad. Y en eso, cuando los presidentes de los gobiernos asumen su poder, el derecho que tenemos es que podemos exigirle una gran responsabilidad. Y cuando tú estás en un medio público, como es este, pues tienes una gran responsabilidad, porque puedes hacer que una persona se suicide, o puedes hacer que una persona le toque la lotería, o puedes hacer que una persona sea feliz, o que entre en una depresión, que cualquier cosa. Y YouTube ha tenido muchísimas denuncias, muchísimas, económicas. Y esas denuncias económicas le han hecho reflexionar. Cuando yo empecé en YouTube, en el año 2008, yo hice documentales. Bueno, yo he activado mi canal hace un par de años, realmente, ¿no? Pero yo lo tenía muerto ahí y lo recogí. Pero yo creé mi cuenta en YouTube en el año 2008 y hacía programas. Y bueno, pues hacía documentales, los pueden ver, están todavía en Aventura del Misterio. Y yo podía utilizar cualquier tipo de música, sin ningún problema. Claro, y de hecho la utilizaba. Claro. Hoy en día esos vídeos tienen has infringido derechos de copyright. Sí, eso nos ha ocurrido a nosotros también con la música. Tienes que cogerla con pinzas, la música, ¿no? Claro, o sea, indudablemente. Hay tanto de qué hablar. ¿Y tú, Pedro, tú pensabas que ibas a tener una gran repercusión en YouTube, ibas a formar una comunidad tan grande en la que estás creando? ¿Tú pensabas? Bueno, yo tengo una particularidad y es que yo me he creado a mí mismo. Es decir, yo empecé muy joven con esto y a mí siempre me han tenido como un referente dentro del mundo del misterio y de la parapsicología, con lo cual yo ya estaba haciendo programas con audiencias de un 32 de Shari. O incluso pues en Canal Sur hemos llegado al 60%. Claro, eso ya te da que tu nombre es conocido. Yo soy escritor y cuando yo empecé en YouTube hace un par de años aproximadamente, pues a mí mucha gente ya me conocía. De hecho hay mucha gente que se mete, anda, no sabía que tenías un canal, y que me descubre, porque otra cosa es cómo te promociona YouTube, ¿no? Y pues tengo compañeros que he sacado en programas que bueno, van firmando autógrafos por la calle por haber salido en Aventura del Misterio.
Y eso a mí me enorgullece mucho, porque es un poco de ese pequeño ego que todos tenemos, ¿no? Sí. Y ese pequeño orgullo y esa satisfacción que te da que alguien te para por la calle y te dice, joder, gracias por estar ahí y tal. Y esto me ha ocurrido en toda España, e incluso Sí. en otras partes del mundo, ¿no? Joder, Y eso es bonito, es Sí, bonito. no, la verdad. También eres presidente y fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Sí, correcto. En el año 1995 Seguí de se pronto. compuso lo que es la SEI, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Sí. y bueno, pues a lo largo de todos estos años estoy ahí, investigando, creando, organizando. Hemos tenido miles de personas y bueno, pues también una gran responsabilidad porque detrás tienes mucha gente que confía en ti y no puedes tampoco meter la pata o intentar meterla lo menos posible, porque errores Claro. tenemos todos, ¿no? Sí. Pero sí, así es. Si tuvieras que escoger a lo mejor un momento o dónde te has sentido más cómodo, bueno, en YouTube supongo, si tuvieras que elegir un momento de entrando en televisión, estando en radio, en YouTube, escribiendo incluso, ¿qué momento te quedarías? ¿Tienes un momento a lo mejor de tu preferido? Clave o... Clave, un momento sí. clave. Yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que cada cosa tiene su momento. Y yo tengo muchas facetas. Como buen amante de la ciencia, me gustan todas las ciencias. Me gusta la paleontología, que es el tema de los fósiles. A mi padre le fascina eso de los dinosaurios, ¿no? Sí, Es que- los fósiles. Me gusta la geología, me gusta la astronomía. Sí. Hago Vale. Oh, observaciones, tengo muchos telescopios. Me Qué gusta buscar con detectores de metales. Qué bueno. Cosas. Hoy en día en la Comunidad Valenciana no se puede, pero bueno, pues siempre me ha gustado y lo he practicado. Tengo un montón de detectores. Me gusta la fotografía, es decir, me gusta todo. Me gustan muchísimas cosas, ¿no? Mira. No me gusta el fútbol. Vale. Pues bueno, A mí sí. de los dos al que más le gusta es Adrián. A mí también, pero bueno. No tanto. Lo respeto porque No, además claro. es un deporte muy Sí, interesante sí. y además, pero normalmente me gusta todo lo que pueda desarrollar en mí algo y una emoción y bueno, pues fíjate que aquí, sin irte más lejos, tengo mis Vale. pequeños fósiles, Fósiles. por todas Wow. partes analizándolos, ¿no? Joder. Mis minerales, que bueno, pues que no sé. Quiero Joder. decir que a mí me gusta todo. Y Sí. si me tengo que sentir a gusto, pues te podría decir que me he sentido muy a gusto escribiendo mi novela, por ejemplo, El Vale. séptimo ancestro. Me he Bueno. sentido muy a gusto haciendo los programas en YouTube, Sí. pero Mm. también sé que es un trabajo. Claro. Y cada vez que salgo yo disfruto mucho, pero también tengo la presión de YouTube, porque como tú no subas un vídeo a tu hora o a tu Claro. momento, Ya. Claro. Ya. ¿sabes? Entonces no se produce ese feedback con la propia plataforma y no te potencian tanto. Hay muchas cosas que hay que entender, ¿no? Sí. Pero yo siempre me siento muy bien con todo lo que hago. Mm. Desde irme al campo y observar cómo crece una flor hasta coger una piedra en el campo. O hasta pararme, mirar las estrellas y ver cuál es el brillo idóneo de las estrellas. Y esta pregunta, Pedro, te la tengo que preguntar sí o sí, porque es que... ¿Qué opinas sobre los ovnis? Bueno, es muy interesante. Interesante. Yo he visto un ovni, Ajá. lo he visto. Vale. Otra cosa es pensar que sea una nave que venga de fuera de la Tierra. He tenido muchísimo contacto con personas que han visto ovnis. Y no solo eso, sino que han tenido encuentros en primera fase, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, desde mi planteamiento científico, sí te puedo decir una cosa. El SETI Institute, el Instituto de Búsquedas de Inteligencias Extraterrestres, que lo fundó Carl Sagan, creo que tiene una máxima que yo siempre en todos mis libros la incluyo. Y es la siguiente. La ausencia de pruebas no prueba la ausencia. El hecho de que nosotros no podamos demostrar que existe vida inteligente un poco más allá de nuestro espacio Sí, Claro. visible no significa que no exista. es verdad. Lo que sí estoy seguro es que de que no estamos solos en el universo. Eso está claro. Yo también lo es creo, que... Es obvio que tiene que existir otro tipo de Claro, entidades algo. biológicas. Es que si nosotros estamos aquí, ¿quién te dice a ti el que lo niegues que no...? Claro. ¿Y Claro. quién te dice, siguiendo la línea de los antiguos astronautas, quién te dice que a lo mejor el séptimo ancestro trata de esto, ¿vale? Que hace 10.000 años
pudo venir una raza extraterrestre a la Tierra a colonizarnos o a ver cómo estábamos y ayudarnos en nuestra propia evolución. Claro, puede ser. Como nosotros intentamos hacer pues, cuando observamos un hormiguero. Entonces, claro, el concepto de ovni como vehículo extraterrestre dirigido es un concepto que hay que demostrar, cuya procedencia sea extraterrestre. Pero el creer que existen objetos voladores no identificados en el cielo y que se puedan llegar a considerar como algo que no es normal o que viene de otra dimensión, estoy totalmente convencido. En eso estoy totalmente convencido. Demostrar que sean de otros mundos es difícil. Ya. Pero que existen, estoy totalmente convencido. ¿Y tú, Pedro, cómo reaccionarías si se te presentara un extraterrestre ahora mismo? Bueno, ¿Cuál sería tu primera impresión? pues no lo sé, no me lo había planteado nunca, la verdad. Escribí el prólogo de un libro. Es que esto siempre lo estoy hablando con mi madre y es que me hacía gracia y te lo tenía que preguntar. Muy bien. Porque es que... Yo estuve escribiendo un prólogo de un libro donde precisamente analizaba esto, ¿no? Trataba sobre el mundo de los ovnis y bueno, pues se planteaba la posibilidad de que un ovni aterrizase en la Plaza de España en Madrid. ¿Qué pasaría? La gente creería que estaría rodándose una película, es lo más probable. Sí, es lo primero. Y cuando saliesen los enanitos verdes del ovni y empezasen a caminar dirían, joder, qué bueno está hecho, ¿no? Entonces, claro, y esto también obedece a una máxima, que es un principio, que es que las cosas extraordinarias necesitan de pruebas extraordinarias para poder ser demostradas, ¿no? Si yo tuviese ahora mismo aquí a un extraterrestre, lo primero que haría sería intentar investigar culturalmente de dónde viene, de por qué está aquí y de qué es lo que busca. Es verdad. Pero no tendría por qué negar su existencia. Es decir, no me plantearía el hecho de que puede existir vida, existe vida en otro mundo. No, porque de eso estoy totalmente convencido. Que a lo mejor sean otras formas biológicas diferentes a la nuestra, pues también estoy convencido. Seguro. También lo que practicamos, la Urbex, ¿sabe lo que es, no? Sí. El Urbex y todo eso. ¿Qué opinas del Urbex en general y la gente que lo practica? ¿O con cabeza o sin cabeza también a veces? Yo hago Urbex, al fin y al cabo. Claro. Una de las partes de Aventura al Misterio es introducirnos en determinadas casas, ¿no? Normalmente yo suelo pedir permiso para poder acceder, en la que no siempre me lo dan. Lógicamente porque la gente no quiere aparecer que su casa, aunque esté abandonada, que aparezca en un programa, ¿no? Eso se llama ética. Sí, y la ética periodística ya sabéis que se estudia en primero de carrera. Exacto. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un hombre empieza por ser ético y termina por siendo lo que quieras que sea. Pero si le quitas la parte ética, se queda en nada. Claro. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido oportunidad de estar en lugares donde no he podido volver, precisamente porque los propietarios no querían que volviese, aunque esté abandonado, aunque puedas entrar, ¿no? Y tal. La parte del Urbex a mí me gusta y creo que es interesante. A la gente le llama la atención el hecho de que te vayas a un sitio y que vayas enseñando las cosas o que te vayas paseando por allí. Yo creo que forma parte también un poco de esa estructura que a la gente le gusta observar. Es ese morbo que la gente tiene para observar lugares que parecen abandonados y que están allí, ¿no? Y depende de cómo lo lleves, triunfas o no triunfas. ¿Cuál ha sido el lugar que más miedo, más reparo te ha dado? Bueno, pues, a ver, yo he investigado en muchísimos lugares y todos me han impactado de una manera o de otra. Todos. Sí. He llegado a tener miedo en la Casa de las Caras de Belmez, por ejemplo, donde nació María Gómez Cámara, la dueña de la casa, ¿no? Pero si tuviera que elegir un lugar en el que me pasó algo súper extraño, que todavía no he comprendido, fue en el Hotel Jamaica Inn, que se encuentra en el Reino Unido. En Reino Unido, sí. Sí. Y en el condado de Launceston. Y concretamente es una casa que me parece que data del 1721, si no me equivoco, donde había muchos piratas, donde, de hecho, por eso se llama Jamaica, ¿no? Jamaica Inn, la posada Jamaica. Y donde, bueno, pues ha habido durante mucho tiempo apariciones fantasmales.
Y estas apariciones las han corroborado incluso los propios trabajadores del lugar y personas que han ido allí a alojarse. Antiguamente era una antigua posada, pero hoy en día es una posada, sí, un hotelito pequeño, muy pequeño, pero que bueno, pues que está ahí. Y a mí me pasó una cosa muy extraña, ¿no? Y Sí. a las 2 de la mañana de un día, después de haber estado investigando, tanto mi mujer como yo nos despertamos abruptamente y vimos una niña salir de la habitación contigua. Joder. Una niña con su camisón y con todo. Qué susto, qué impresión nos tuvo que dar, ¿no? En el momento que lo vieseis, así sin esperarlo. Sí, Yo no lo explico, tiene más trascendencia, es muy largo de explicar, es una historia larga y demás, ¿no? Porque además yo lo vinculé incluso que podría incluso ser mi hija, ¿no? Pero no era mi hija por detalles y tal. Claro. Y luego, posteriormente, me lo corroboró el propietario del hotel, el gerente, y me dijo que me había dado una habitación con cosa, ¿no? Que yo se la había pedido. Y me dijo que en esa habitación se aparecía el fantasma de una niña. Y tuve la oportunidad de verlo, bueno. tanto mi mujer como yo. Tuvimos la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, es como llegar al grado máximo de decir, vale, yo he visto un fantasma. Pues sí, Claro. lo he visto. Mira. Y a mí me impresionó mucho. ¿Cuál ha sido tu primer lugar? O sea, el primer sitio al que has ido. De investigación. De investigación, sí. Bueno, Donde comenzó todo. Yo creo que mi primera grabación psicofónica, que al fin y al cabo era lo que yo siempre me he centrado, Sí. la hice en un cruce de caminos, en mitad de una montaña que está aquí, que se llama el Sabinar. Y allí, en esa zona, Sí. bueno, pues había un camino, allí paré mi vehículo, bajé mis aparatos y grabé una psicofonía extraña. Joder. Y yo creo que ese fue mi primer momento de grabación. Pero claro, he tenido lugares increíbles, Sí. ¿no? Joder. Muy increíbles. Sí, sí. Desde la Gran Pirámide hasta Qué fuerte. Stonehenge, he estado en muchísimos lugares, tanto famosos como Casas Encantadas, como el edificio de Dakota, donde asesinaron a John Lennon y donde se rodó la película La Semilla del Diablo. Qué bueno. No lo sabía eso. Wow. Sí. No Sí, sabía eso. sí, que está enfrente del Central Park en Nueva York, ¿no? He tenido la oportunidad de estar también experimentando y grabando en el área 51, famosa, no dentro, sino en las inmediaciones. Dentro sería ya otro mundo, Claro. conseguir permisos para... No, allí directamente Ya, creo que no te van a dar No, ya, por eso. Sí, eso Y tú, Pedro, también, junto con lo de la Ouija, fue las psicofonías. El conocimiento que tienes. O sea, Bueno. porque no he visto a nadie que en los vídeos especifiques la psicofonía tan bien, ni sin especificar, que la hables y tengas tanto conocimiento, sí. O sea, es increíble. Bueno, tengo la luna detrás, la casa a un lado, el valle detrás de mí, la montaña enorme delante de mí. Y quién sabe si hay algo aquí. Bueno. 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 Grados y van a subir las temperaturas y 30 grados y van a subir las temperaturas y 30 grados y van a subir las temperaturas y 30 grados y van a subir las temperaturas y 30 grados
iban a subir las temperaturas y... Yo creo que es práctica un poco, ¿no? Cuando yo empecé con la psicofonía me planteaba muchísimas dudas, pero siempre lo he tratado, he intentado tratarlo pues lo más cientificista posible. Con el tema de la interpretación psicofónica, insisto que también es experiencia. Y lo hablaba precisamente con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Creo que es una persona muy curiosa para poder dar una opinión. De hecho, lo saqué en una conferencia que di hace un mes aproximadamente y lo saqué ahí a la palestra para que lo explicase. Él es otorrinolaringólogo, es decir, o sea, el que estudia el oído humano, el comportamiento del oído humano y también cómo funciona el aparato fonador, ¿no? Y entonces la pregunta que yo le dije era obvia, porque cuando yo expongo una psicofonía, una grabación, a mí lo primero, o sea, intento interpretarla, que muchas veces me equivoco, pero intento interpretarla dentro de lo que es mi percepción, ¿no? Y con el tiempo he ido entrenando mi oído para poder detectar ese tipo de inclusiones. Hasta el punto en el que Miguel Ángel me decía y expuso que yo tengo una capacidad extraordinaria para poder detectar e interpretar las psicofonías porque tengo la cóclea adaptada. La cóclea es un aparatito que tenemos aquí dentro de todos los seres humanos, un dispositivo ahí, un huesecito que detecta las frecuencias, ¿no? Y entonces cuando tú enseñas a tu cóclea a detectar las frecuencias es cuando realmente pues empiezas a saber interpretar las psicofonías. Hay que saber, y hay que saber escucharlas, porque no siempre se tiene percepción de ellas. Claro. De hecho, el principal problema de la detección de las psicofonías es saber identificarlas. Naturalmente en directo hay cosas que no nos damos cuenta. Luego en edición te das cuenta de cosas que no has visto en directo. Pero es que luego, ya viendo en directo, habiéndolo editado en la propia edición, en tu casa o donde sea, te das también cuenta de cosas que sin editando ni en directo... Que se habían pasado. Sí, te han pasado. Totalmente. Que sí. Te pongo el ejemplo de la casa del terror extremo. A mi compañera Marta hay un fenómeno en parapsicología que se conoce como transfiguración vocal, ¿no? Es decir, imagínate que tú ahora estás oyendo mi voz. Sí. Hola, 1, 2, 3. Bien, yo tengo un tono y un timbre y mi aparato fonador hace el resto para que sea mi voz identificable. Y todo esto constituye la huella foniátrica o fonográfica. Yo también he trabajado jurídicamente con este tema, ¿no? Entonces, cuando Marta en un momento está hablando en el vídeo, su voz cambia. Y cambia y aparece la voz de un anciano. Como que se altera. Como lo que dices tú, que utilizan las voces para... modular. Correcto. Y entonces esos conatos de modulación producen una transformación de la voz. Bueno, pues en un momento dado, casi al final del vídeo, cuando yo le digo a Marta, toca un botoncito del REMPod que llevábamos, ella dice, ¿qué botón? ¿Pero qué botón? Y en ese momento su voz cambia. No lo vi, no lo detecté. De hecho, hasta le puse música de fondo. No lo detecté y no lo resalté precisamente porque no me di cuenta. Y fueron los espectadores quienes me lo dijeron, diciéndome, oye, cuidado que ahí está, cuidado que ahí hay una transformación. Y efectivamente, porque no soy infalible y cometo muchos errores, soy humano. Claro, entonces hay muchas cosas que se me pasan, sobre todo porque la edición de un vídeo de esas características que dura más de 2 horas, te das cuenta de que es como una mini película, ¿no? Y vas mucho a piñón, hay que analizar trozo por trozo, hay que descargar el audio, analizar cada corte de audio, compararlo con la grabadora y saber certeramente que eso se ha producido para poder decirlo, claro. ¿Qué opinas y si crees en los objetos malditos? Creo, mira, aquí tengo uno. ¿Ah, sí? No. Hay un directo. Qué fuerte. Este objeto está maldito. Sí. No sé si se ve bien. Es un chinito. Se ve perfecto. ¿Es un? No, un chinito que juega a los chinos. Vale. Qué fuerte. El juego de los chinos ese de... O mejor, lo de papel, tijera y tal, ¿no? Ajá. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Bueno, pues más o menos. Ah, sí, está ahí. Sí. Está aquí, ¿veis? Por detrás. Tiene la mano, sí, ¿vale? Sí, así como escondida con algún... Sí. Eso es. ¿Y por qué dices que está maldito? ¿O por qué? Bueno, es lo que sus antiguos propietarios me dijeron. Joder.
y que estaba, ¿no? Y que su presencia hacía que... Y yo tengo un objeto maldito aquí, fuerte, Sí. fuerte, activo. Este yo lo lavé, lo limpié. Sí. Hay que sumergirlo en sal gorda durante 7 días a la Sí. luz de la luna Sí. y dicen que se limpia. Bueno, Joder. los objetos malditos se aprovechan de las circunstancias de las personas que no conocen. Sí. Entonces, si tú crees que un objeto está maldito, ese objeto te puede perjudicar. Te puedo perjudicar. Yo Mm. creo que ese está maldito y sé que ese me perjudica. Lo que tendrá. Yo sé que este no es, Sí. ha estado maldito, pero sé que no me perjudica. Vale. Entonces, Vale. claro que pienso que hay objetos. Pero sobre todo, o sea, imagínate que tú vas por la calle y te encuentras este Sí. bichito. Sí, Vale, anda, qué chulo, qué bien, me lo llevo. Ah, Y tú no lo sabes. claro. Y si a ti este objeto no te influye y no te cambia nada de tu vida, Vale, pues, no está maldito. claro. Pero si empiezas a experimentar determinado tipo de cosas, entonces puedes plantearte que a lo mejor tenga algún tipo de energía vibracional aferrada al objeto. Es un mundo curioso eso. Un Sí, mundo, sí, joder, es, impresionante, vamos. sí, sí. También, Pedro, ¿qué opinas de la Spirit Box? ¿Sabe lo que es, Bueno. no? Sí, la caja de espíritus y todo eso, sí. Que eres muy natural cuando estás grabando y todo eso, que es un tema muy debatido. Es un tema muy debatido y te voy a dar mi explicación. Sí, Yo tuve la oportunidad de conocer a Frank Santion, que fue el creador, el que la inventó. Y de hecho Ah, qué bueno. él ya murió, le dio un infarto, murió en el año 2004. ¿no? Vale. Y él me pidió consejo para ver cómo tenía que interpretar todo aquello. Y se lo dije en su día, y lo mismo que le dije, lo sigo manteniendo. Mira, esto es un aparato de radio. Vale. Esto es un aparatito de radio de los chinos. Sí. Estos que no tienen ni marca y que Sí. creo que valen 6 euros, ¿no? qué bueno. Si yo lo pongo en funcionamiento, otra cosa es que funcione. Claro. Sí. Sí, ¿Vale? No voy a poner voz para que no salte Sí. los derechos del copyright. Sí, Pero voy a hacer el Muy efecto de Spirit Box, ¿vale? Y os explicaré el por qué. vale. ¿Vale? Bien. Yo le doy y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo me llamo? Alguien tiene que decir Pedro. Sí. Claro. Bien. ¿Oís un poquito? Sí. Sí, ¿Ven? Acaba de decir José. José. Es verdad. Sí, Es verdad. sí, sí. Bien. Qué bueno. No he tardado nada. Sí, sí. Pero realmente me ha dicho José. No, Vosotros habéis oído José, Sí. sí que Sí. parece. pero no ha dicho José. Ha dicho, no sé. Ah. ¿Ves? Pero lo hemos interpretado como José. Sí, es verdad. Se llama paraidolia acústica o auditiva. Y ese es el problema de la Spirit Box. Que es un locutor el que ha dicho no sé. No sé. No es un fantasma. Ya. No es el sistema apropiado. No es Sí. lo que nosotros experimentábamos con el sistema de trasradio. El hecho de que tú tengas una Spirit Box que va escaneando frecuencias de radio, Sí. lo único que te va a dar son frecuencias de radio. Sí, y sí. lo que vas a escuchar son los locutores. O sea, es un ejemplo las claro. músicas Y Sí. los anuncios. Es un ejemplo claro, no sé si has visto, Pedro, Transformers. Es que es para que la gente lo entienda. Vale, el coche amarillo que habla con la radio. Sí. O sea, sus voces es la propia radio. Sí. Que, pues es un ejemplo claro. Claro, entonces, Bumblebee, a sí. ver, yo considero que una psicofonía es una voz paranormal, pero Sí. esto no tiene nada de paranormal. No. Yo utilizo la radio para hacer transradiocomunicación, Mm. pero lo que hago es que selecciono una banda donde no hay nada y voy variando en esa banda donde no hay nada. Sí. Frank Santion lo que hizo fue intentar escuchar los mensajes extraterrestres, es la realidad, y por eso se creó la Spirit Box, la Frank Box, como se llamaba en aquel entonces, ¿no? Qué bueno. Y luego derivó en la Spirit Box. Entonces, mi conclusión es, ¿puede la Spirit Box grabar alguna psicofonía? Puede, Yo pienso que sí. puede, Puede. pero son muy escuetas, y las Sí. psicofonías ya sabéis cómo son. Sí, sí. Cuando tú haces un barrido de frecuencias y hay desde el 88 o 87.5 hasta el 108.0 en frecuencia Sí. modulada Mm. y luego
desde 1200 hasta 1600 en amplitud modulada o en AM, hay muchas emisoras y todas esas emisoras están radiando. Sí. Entonces, lo más probable que tú obtengas sea un error y sea algún locutor. Y eso es lo que nosotros tenemos que huir. No significa que el aparato como receptor de radio pueda llegar a captar una voz psicofónica, en este caso de transradio. Es posible, claro que sí, pero lo más probable es que te salga un locutor y que tú malinterpretes esa psicofonía, como nos acaba de pasar ahora mismo, que ¿cómo me llamo? Claro. José. Ha dicho tu nombre también y realmente ha dicho no sé. Claro. Es un poco por lo que yo jamás me fiaré de una Spirit Box en el sistema de convención. Claro. Que a lo mejor para ti ha dicho José, qué bien me caes, ¿vale? Y tú has dicho o has hecho una pregunta. Primero, el índice de casualidad existe. Si yo digo dime mi nombre y me dicen José, es uno de los nombres más comunes en España, y puede estar. Y luego, por otro lado, si yo digo, vale, cuenta del 1 al 5, ¿creéis que va a aparecer una voz que diga 1, 2, 3, 4, 5? ¿Sí? No. Porque, entre otras cosas, no tiene tiempo de modulación. Claro. Lo que quiero decir con esto es que como sistema es entretenido, pero sirve para jugar. No sirve para demostrar algo de más allá. ¿Qué pasaría si yo ahora, en una aventura del misterio, saco aquí algo en la radio y, consciente de lo que estoy diciendo, lo expongo? Pues que estaría creando un fraude. Yo tengo muy buenos amigos, investigadores, que utilizan la Spirit Box y que han encontrado una serie de oye, pues sí, se me rompió un pie y de repente una voz dijo pie. Claro, ¿por qué no? O sea, si están hablando de un programa de fútbol, por ejemplo, la palabra pie va a aparecer, la ha roto un pie, o alguien se ha roto un pie. O si yo, por ejemplo, ahora, si yo me llamo Eustaquio, vale, a ver cuál es la voz de una Spirit Box que me saca mi nombre. Te aseguro que no lo va a aparecer. Claro. Porque se conforma de fragmentos casuales. A mí no me gusta, fíjate, yo soy creador de aparatos y me gusta que todo sea aceptable, pero dentro de un orden. Es decir, la Spirit Box no puedo llegar a aceptar algo de la Spirit Box por una razón, y es porque el factor error es muy grande. Insisto que no digo que no se pueda captar una psicofonía, pero para eso vete a los chinos y te compras un aparato de 6 euros y ya está. Coges una frecuencia en amplitud modulada donde esté la frecuencia limpia y ve moviendo un poquito el dial y haz tus preguntas, y yo te aseguro que he obtenido miles de respuestas así, pulcramente, limpiamente. Pero no te gastes 100 pavos en una Spirit Box porque no vale la pena. Vamos, es mi opinión, ¿no? Pero lo que pasa es que las series como Buscadores de Fantasmas de estos, pues, nos han puesto mucho, y también tiene una parte de emoción, ¿no? Sí. Y la parte de emoción es que te vas a un sitio y siempre tienes algo ahí para escuchar. Pero pruébalo. En lugar de llevarte una Spirit Box, llévate un aparatito de radio y detecta una frecuencia, búscala, no esté hablando nadie, mueve el dial, aunque sea de ruedecita por ahí, y escucha, y te vas a sorprender, porque eso sí está la radio de verdad, porque las psicofonías son parte por absorción y parte espontánea, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto microfónico, y las psicofonías por absorción tienen el problema de que se forman con las colas de ruido, y las colas de ruido pues a veces son complicadas. Yo tengo ese gran problema, porque muchas veces parecen ruidos y no quiero que la gente se confunda y escuche cosas donde no hay. Tengo que buscar modulaciones claras y tengo que buscar trozos y fragmentos que digas, sí, es correcto. Esto aquí hay algo, ¿no? Pese a que te puedas incluso equivocar en la interpretación.
También dentro de la Spirit Box está lo de la temperatura de 0 a -5 y de 0 a +5. Y alguna vez nos ha ocurrido de preguntar de si estás aquí o si quieres comunicarte con nosotros a través de la temperatura del aparato, hazlo. Y si nos ha salido cosas. ¿Alguna vez? Interesante. Porque, a ver, lógicamente, si estás en un sitio y hace mucho frío, no vas a decir, si estás aquí o si quieres comunicarte, baja 1 grado o 2 o... Ya. Si nos sube 2 o 3, o... porque es como... Dices, entonces aquí es que hay algo. Ya. Bueno, tiene detrás mucho, ¿no? Claro. El comprender que realmente una entidad espiritual, un fantasma, un espectro, puede llegar a alterar lo que es un medio físico como el entorno, para mí es probable y plausible, porque comprendo lo que es la estructura, creo que comprendo lo que es la estructura de un planteamiento hipotético experimental que yo hice hace mucho tiempo de la luz de los fantasmas, ¿no? Que se producen absorciones electromagnéticas y por supuesto esto generan variaciones térmicas en el ambiente. Claro. Y es por ello por lo que muchas veces las baterías se descargan o Claro. se producen este tipo de cosas. También, Pedro, ¿qué opinas de las pruebas de aislamiento? Que las solemos utilizar mucho y hacer. ¿Qué opinas de ellas? Es el nivel sensorial. El nivel sensorial es fundamental. El hecho de que una persona se quede aislada en un punto y bueno, ver cómo detona es lo mismo que estábamos hablando del factor miedo, ¿no? Es decir, produce una telergia, una psicorragia, una emanación de energía. Sí. Y esa emanación de energía está ahí. Y por supuesto el factor miedo, que al fin y al cabo es lo que haces en el aislamiento, pues puede llegar a producir fenomenología. Si tú pones a una persona aislada y de repente se duerme y empieza a roncar, te aseguro que no se va a producir ningún tipo de variación. Pero si haces que esté en un vilo, escucha los sonidos cuando estás haciendo un aislamiento, se hiperagudizan, porque realmente estamos estructurados así, los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que puede llegar a funcionar. De hecho, yo he hecho muchas pruebas y sí, funciona. Algunos de nuestros compañeros del grupo tienen miedo de hacerla y otros no. Yo me añado en tengo miedo de hacerlas, pero si la hago, que la he hecho una vez de los últimos vídeos cuando entrevisto a una vidente, lo hice porque sé que es un lugar, conocemos y es como un sitio que te sientes como protegido porque ya lo conoces. Si es un lugar que no conoces o tal, a mí me da más, no rechazo, respeto, pero más tirando a miedo, a mí. Ya, como se suele decir, más yuyu. Sí, sí. Sí, pues ahí es cuando te funcionaría. Cuando cuando tengas más yuyu, cuando pase más miedo. Pasa que también, no sé si ahí se añadiría el efecto sugestión. Sí, claro que sí. El efecto sugestión es fundamental. Si yo te hago creer que tienes miedo, al final tienes miedo y tienes miedo. Y eso detona fenómenos paranormales, los amplifica. Es el factor psíquico. El factor psíquico del miedo, la sugestión hace mucho, prácticamente todo. Si tú vas caminando por la vera de un cementerio pensando en otras cosas, no pasa nada. Pero si vas pensando, bueno, ahora voy allí, y me he quedado solo, es de noche, hace frío, sube la bruma y he oído un ruido. Estás sugestionado. Claro. Es verdad. Y entonces es cuando se crea el impacto, ¿no? Y es ahí cuando tu mente empieza a emitir eso que se llama energía psíquica. Sí. Pues yo te voy a preguntar ahora, Pedro, de lo mío, que él es periodista y yo como estoy estudiando producción, que te lo dije, producción y guión también estoy estudiando, así que te voy a preguntar sobre el corto ese que tienes en tu canal que me llamó mucho la atención, Crisis creo que se llama. ¿Eso es todo? Lo siento, cariño, me ha sido imposible.
Bueno, a mí el tema de las películas Sí. me gusta mucho. Yo recuerdo que con 15 años ya hice mi primera película. ¿Ah, sí? Y luego la Joder. segunda, The Dust y The Dust 2. Esas eran como se titulaban. Evidentemente con cámaras, cero de edición, se editaba directamente con el vídeo porque no tenía miedo. Sí, sí. Y bueno, pues, pero a mí siempre me ha gustado, ¿no? Sí. Y de hecho, algunos de mis colegas ahora son actores profesionales. Qué bueno. Y precisamente venían de esto. Me lo decía el otro día un colega que participó en esas películas Sí. que me dijo, Pedro, tú eres el culpable de que yo sea actor. Y bueno, pero son cosas. Y yo siempre, a mí el cine siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el corto de Crisis yo colaboré con ellos codirigiéndolos. Eh, y bueno, yo creo que es interesante porque cada corto tiene que tener una historia impactante, emocionante para transmitir, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora estamos también pensando en hacer otras cosas. Yo he participado en varios cortos y en varias películas. He sido asesor de rodaje también Ah, y guionista. Entonces, ahí te das cuenta de que el cine te gusta, ¿no? Y claro. además compongo bandas sonoras para películas. De hecho, la banda sonora del corto la hice yo. Anda. Del corto, qué bueno. Joder. Que te gusta hacer los cortos y las bandas sonoras, ¿no? Y escribir, Sí, bueno, como has dicho. yo compongo desde toda mi vida, vamos, desde hace muchísimos años. Ahora últimamente menos, pero sí, he trabajado hago las bandas sonoras íntegras para las películas y para algunas películas, cortos y demás. Qué bueno. Me gusta. Pero, a ver, no sé si conocéis una página que se llama Noto Film Fest, que es donde hay muchísimos cortos y No, donde no. la gente presenta sus cortos a concurso, que os invito a que lo hagáis. Pues lo que ahí haremos. funciona. Joder. Vale. No Todo Film Fest, que es una Vale. especie de festival de cortos. Y Qué bueno. constantemente tú puedes subir ahí tu corto, tiene que tener unas características, Vale. y la gente, tú ves que se esfuerza mucho. Tenemos muy buenos creadores en España, ¿no? El Sí. problema está en que necesita, o sea, yo creo que el cine español tiene muchísimos problemas, ¿no? Y el primer Sí. problema que tiene es el concepto del porqué, el concepto y el saber disfrutar de una subvención, porque parece que los que están haciendo cortos y que se Sí. meten en la escuela de cine, lo único que sepan es pedir subvenciones, y esto no es así. Uno hace cortos porque le gusta. Exacto. Y normalmente los productores de los cortos son los directores, los cámaras y los realizadores. Hacen mínimo costo, Sí. Sí, dentro sí. de lo que es el sistema de producción, ¿no? Yo comprendo muy bien que la gente esté buscando dinero y comprendo muy bien que la gente quiera seguir más allá, Claro. pero que te den un dinero, cobrar el dinero y estrenar el dinero en un cine para tú cobrar esa subvención europea, venga, va. Ya. Eso no me gusta. Claro, o Porque sea, al fin y al cabo, hacer haces una eso cosa- por dinero. O sea, hacer eso por dinero, no. Tienes que hacerlo, a ver, tienes que Porque te gusta, vivir por porque- ello, pero también que te guste. Exacto. Si O sea, tienes- aunque no ganes nada a cambio. si tú vas a percibir una subvención económica, que esa subvención sirva para sufragar los gastos que te ha costado tu producción. ¿Verdad? Claro. Y si, oye, ganas un poco de dinero, me parece Bien. fantástico. Me parece fantástico. Claro. Pero no puedes perder el objetivo de que tu corto sea expuesto y que la gente lo vea. Por eso publicamos el corto en Aventura del Misterio. Por eso lo publicamos. Y lo publicamos precisamente porque ese corto ya ha cumplido unas facetas. Sí. Y bueno, pues de alguna forma mi buen amigo Fran me dijo, Pedro, ¿por qué no lo ponemos o lo hacemos público? Y bueno, pues si quieres podemos hacerlo, pero ya que lo haces, hazlo bien. Y por eso lo publicamos en Aventura del Misterio, que no es Sí. uno de los de la gente, de los programas más vistos, evidentemente, porque se sale de mi nicho, Mm. porque es cine. Claro. Entonces es lo que os decía, ¿no? Sí. Y no es una de las cosas más vistas porque, un corto, una película, pues vale, ¿para qué? Y la gente no le ve, la gente le gusta el reality,
A la gente le gusta, Claro. pues, decimos, Sí. pasar miedo y tal, ¿no? Entonces, claro, hay que saber muy bien dónde, cuándo, cómo se exhibe un corto, por qué se exhibe Claro. y, por supuesto, tener claro el guión. Porque, bueno, pues si tú haces un guión de protesta social, pues ya sabes que va a triunfar en España. Pero si haces protesta social en Estados Unidos, no te ve ni el tato. Entonces, hay que saber para qué público. Claro, el público. Claro. Yo os instigaría más a que si queréis crear un grupo, crear un grupo. No tiene por qué estar legislado, ni tenéis que pagar impuestos, ni tenéis No, que pagar si cuotas. el grupo está ya hecho, de hace ya Pues ya 4 o 5 años llevamos Pues haciendo estas entonces- movidas. Entonces, José, ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Si lo que queréis es crear gente que os siga, os vais a cargar de responsabilidades. También. ¿Tú sabes el follón que tengo yo con toda la gente de la SEIP, por ejemplo? Que si uno ha dicho esto del uno, de que si el otro tal, enseguida en berenjenales. Lo único que te quita es fuerza. Esta es mi opinión, ¿no? Entonces Sí. yo crearía un grupo de investigación, pero de verdad, llamaros de un nombre y ya está. Y cada uno tiene, pues mira, la faceta audiovisual, la faceta de registro sonoro, la faceta de imagen, la faceta periodística. Claro. Para poder hacer un comunicado, pues estáis los dos, o el periodista, que paso está estudiando periodismo. Entonces, claro, no sé, o para escribir una pauta, bueno, yo tengo amigos, por ejemplo, el hijo de Fernando Jiménez del Oso, del doctor Jiménez del Oso, es compañero mío de la SEIP, y bueno, él está dentro del departamento de analítica, ¿no? Vale, pues analítica ahí, pero lo que funciona es el grupo, no funciona la asociación en sí, Eso es. sino el grupo. El y el grupo. grupo es lo que tenéis conformado ya, creo. Sí, Lo único que sí, tenéis sí, sí. es que haceros camisetas, poneros un nombre y... Bueno, camiseta, no sé si has visto los vídeos que tenemos así, cosas muy friki. Uniforme, Pues por bueno. Pues por eso lo tenéis. Ya está. No, mi consejo, no os metáis en berenjenales, Sí. pero si lo queréis hacer, no voy a quitaros la ilusión, pues evidentemente... Y aparte, Pedro, te voy a dar esta cosa, te voy a decir esta cosa, ya que hemos hablado antes de los cortos y estamos hablando ahora de lo del grupo. Uno de los cortos es un mini documental que hice yo, pero de los miembros originales y por qué se creó el grupo. Ajá. O sea, es un mini documental. Lo miraré, porque he visto varios vídeos vuestros, tenéis un montón, pero bueno, lo miraré así para escudriñar un poquito qué es lo que hay. Sí. Vale, pues Pedro, pues ha sido un placer tenerte, que nos hayas concedido, o sea, esta mini charla, entrevista, sí. porque de verdad... Sí, Pues gracias a vosotros por haberme invitado, es un verdadero placer, y bueno, mucho ánimo, mucha fuerza y para adelante, y a ver si algún día estrenas alguno de esos cortos magníficos, José, que tienes tú por ahí. El placer ha sido Y un saludo a Marta y a todos tus Eso es, compañeros, porque es que es una gozada verlos en tus vídeos. Pues muchas gracias, de verdad que sí, gracias. Se lo diré de vuestra parte. Claro que sí, Vale, claro que Pedro. sí. Pues nada. Bueno, Un abrazo hasta fuerte. pronto. Cuidados. Igualmente, Pedro. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.